Hola, buenas noches. Aquí saludándoles desde mi consultorio en el Hospital AIR, que se encuentra en la avenida Paseo Tabasco 1114 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y en esta ocasión voy a hablar rápidamente, ¿verdad? Para no hacer muy largo este video, eh, acerca de qué deportes puede practicar un niño que tiene epilepsia. Sobre todo porque ayer se celebró, y lamentablemente no tuve la oportunidad de hacer un video, el Día Internacional de la Epilepsia. En este día muchas personas en el mundo, ¿verdad?, se encargan de dar alguna información o algunos temas de difusión acerca de la enfermedad y comentarios acerca de situaciones que se relacionen con la epilepsia y otros aspectos de la vida de un niño, en este caso que nosotros vemos pequeños, ¿verdad? Porque también hay difusión para los pacientes adultos que padecen esta enfermedad. Bueno, pues hay una inquietud por parte de muchos papás, ¿verdad?, de hacernos preguntas de si su hijo puede realizar alguna actividad deportiva porque tiene la epilepsia. O si sería bueno que lo practicaran, ¿verdad? O si hay riesgo, como nos preguntan ellos. Y también en las escuelas existe esta inquietud por parte de los profesores y también por parte de los maestros de educación física acerca de si el chico puede realizar algún tipo de actividad deportiva, ¿no? De acuerdo con la Liga Internacional contra la Epilepsia, los niños con epilepsia sí pueden participar en la mayoría de los deportes si se encuentran libres de crisis por lo menos ya más de un año, ¿verdad?, en que fue hecho el diagnóstico de la epilepsia que el paciente tenga. Entonces, en la mayoría de los casos puede no existir ninguna contraindicación. Incluso la mayoría de los estudios concluyen que los deportes no incrementan el riesgo de tener crisis y de hecho pudieran reducirlas en un momento dado, ¿verdad?, el practicarlo. Hay deportes que involucran colisión, como por ejemplo los del fútbol soccer o también el fútbol americano, pues se ha visto que tampoco esto incrementa el número de crisis o la epileptogénesis en los pacientes que ya de por sí tienen este diagnóstico. Pero sí existen algunos deportes donde pudiera haber algún traumatismo craneoencefálico y que tendría que hacerse algunas consideraciones, como por ejemplo el boxeo y las artes marciales, ¿verdad? También existe por parte de los padres la inquietud de saber si la hiperventilación pudiera desencadenar crisis. Hiperventilación es aquello que incrementa la frecuencia respiratoria, como hacer, por ejemplo, cuando uno está realizando alguna actividad deportiva, pues se hiperventila. Esto es porque hay algunas epilepsias, como las ausencias, que la hiperventilación puede desencadenar la crisis. De hecho, cuando nosotros estamos explorando un paciente que sospechamos que puede tener ausencias, que es una epilepsia en donde el niño nada más se queda con la mirada perdida unos 30 segundos y enseguida regresa y otra vez sigue lo que está haciendo. Obviamente que en el ratito que se queda con la mirada fija no está consciente, se desconecta del ambiente y no responde al estímulo externo. Bueno, pues cuando los ponemos a hiperventilar en el consultorio, cuando sospechamos que hay ausencia, habitualmente si es una ausencia desencadenamos la crisis y a veces pues los papás observan esto y nos preguntan, ¿verdad? Oye, doctor, ¿y entonces puede hacer actividades deportivas mi hijo porque pues ya vi que respirar rápido le produce la crisis? Bueno, no es lo mismo provocarla en el consultorio que una hiperventilar cuando se está haciendo un ejercicio. El riesgo de crisis de ausencia en ese momento, pues la verdad que no se desencadena, ¿verdad? E incluso cuando ya tiene un tratamiento, pues mucho menos, ¿verdad? También otra inquietud de los papás es de si el deporte puede alterar el metabolismo de los medicamentos antiepilépticos. La verdad es que no se altera el metabolismo de los antiepilépticos si el niño realiza deporte, ¿verdad? Y los deportes pues se han clasificado de acuerdo a un grupo de estudio de la ILAE, o sea, de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en 3 clases de riesgo de practicarlo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la clase 1, ¿verdad?,
que son los deportes que en un momento dado pueden ser permitidos porque son deportes que son seguros en el paciente que tiene epilepsia y que no requieren precauciones específicas. Si la crisis involucra el estado de alerta en el paciente, es decir, si el paciente pierde el conocimiento, pues sí se requiere el permiso del neurólogo para saber si el paciente tiene un control completo de sus crisis y que, por ejemplo, ha pasado más de un año ya que no están convulsionando. Estos deportes de clase 1 que se consideran seguros, ¿verdad? Son, por ejemplo, practicar running, o sea, correr, ejercicios aeróbicos, el fútbol, soccer, el voleibol, el boliche, el básquetbol también está permitido, el fútbol americano, siempre y cuando el paciente use un casco adecuado de protección, ¿verdad? El squash, tenis de mesa, puede practicar danza, puede practicar bicicleta fija, no libre, ¿verdad? Gimnasia de piso, puede practicar también, por ejemplo, como atletismo o patinaje sobre hielo, pero obviamente con casco. Porque aunque el paciente esté controlado, nosotros no vamos a decir que no puede haber una crisis. Hay muchos pacientes que toman su medicamento en forma, vamos a decir, religiosa, pero aún así pueden tener alguna convulsión y uno tiene que, si el niño sí tiene permitido esto, pero realizar casco. Estos serían los deportes que quedan en los que se llama la clase 1, que sí los pueden practicar los pacientes que tienen epilepsia. Ahora, hay deportes que se llaman clase 2, y aquí sí entran los deportes que se consideran acuáticos, donde el riesgo, pues se puede decir que sí ya aumenta un poco en el paciente que tiene epilepsia. Se requieren algunas precauciones propias para estos deportes, como serían la natación, canotaje, pesca en bote, navegar, remar o fundamentalmente, ¿verdad? Porque en estos deportes existe riesgo de inmersión. Entonces, ¿qué requisitos se requieren? Bueno, primero que nada, se requiere libertad de crisis, que el paciente esté totalmente controlado y que ya tenga más de un año libre de convulsiones, ¿verdad? También se requiere presencia de un salvavidas entrenado que pueda acompañar al chico a realizar este tipo de actividades que yo acabo de decir ahorita. También se requiere el uso de sistemas de flotación visibles en un momento dado por si ocurriera alguna convulsión, ¿verdad? La natación sí requiere, por ejemplo, que el chico que la practica por lo menos tenga una supervisión visual directa de su entrenador. Aquí sí se recomienda. Y en alberca, ¿verdad? Porque estos pacientes, independientemente de que tengan un control correcto de crisis y que tomen sus medicamentos en forma correcta, no pueden nadar en aguas abiertas, por ejemplo, lagos, ríos, mar o lagunas. Ahí sí no se recomienda, porque no es lo mismo en una alberca donde está supervisado por una persona que tiene un entrenamiento en poderlo asistir y que ahí casi no hay tanto riesgo en aguas abiertas. En aguas abiertas sí está prohibido, ¿verdad? Y esto siempre se le enfatiza a los papás. Incluso en las temporadas, por ejemplo, como el verano aquí, que muchas veces, como este es un lugar muy caluroso, los familiares compran albercas para llenarlas de agua. Siempre se les dice que si van a utilizarlas, ¿verdad? Y el niño es epiléptico, tiene que haber ahí una persona, un familiar al lado con él cuando está disfrutando de esas alberquitas que son inflables, porque si la crisis da y no hay nadie ahí, o está con otros compañeritos que no tengan la capacidad de darse cuenta de que está convulsionando o que lo puedan auxiliar, el paciente puede sufrir un ahogamiento. Y eso pues complica el asunto, ¿verdad? Todos los deportes de clase 2 están permitidos con ciertas restricciones, al igual que los de clase 1. Se requiere por lo menos un año de libertad de crisis, ¿verdad? Realizar el deporte bajo supervisión visual de una persona entrenada, permiso por parte del neurólogo y firma de consentimiento informado, a menos que la epilepsia se encuentre resuelta, que ya tenga por lo menos una libertad de más de 10 años, libre de crisis y sin uso de antiepilépticos por lo menos
unos 5 años, ¿verdad? Ahí sí pues ya puede hacerlo, pero aún así existen pues los riesgos, ¿verdad? Quizá ya no tantos como aquel que todavía no ha alcanzado ese tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo también otros deportes de clase 2 que son no acuáticos, ¿verdad? Que pueden practicarse también si hay libertad de crisis, sería por ejemplo, pero aunque están autorizados, el riesgo existe. Por ejemplo, montar bicicleta ya no estacionaria, sino salir a montarla en rutas, como se van algunos. Esto es importante de recalcar en el paciente que va a salir y si es epiléptico y está libre de crisis, que no quite los medicamentos, porque ya me ha tocado ver pacientes que, como son adolescentes, ya no les vigilan la toma del medicamento y salen a montar bicicleta con su grupo de compañeros y de pronto pues ahí ven que el más reciente es una persona, un chico que iba manejando la bicicleta y de pronto en una curva él siguió de largo, ¿verdad? Y se fue dentro del monte. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión de riesgo, pero allí se quedó en la convulsión y cayó y le dio la crisis allá abajo, ¿no? Entonces, siempre en un adolescente no se confíe, vigile que esté verdaderamente tomando los medicamentos, porque a veces nosotros decimos, tú ya eres grande y eres responsable de tu medicamento. No, en un adolescente no hay que confiarse, siempre hay que vigilar que esté tomando su medicamento y enfatizárselo, ¿no? Entonces, pero sí, estos pacientes de clase 2 de deportes no acuáticos pueden realizar, por ejemplo, esgrima, pueden realizar halterofilia, pero bajo supervisión, pueden realizar motociclismo de nieve, pueden realizar tiro con arco, equitación, pero insisto, lo pueden practicar si hay libertad de crisis, si no, no. Y siempre usando casco, por ejemplo, en ciclismo, en equitación, cuando hacen, por ejemplo, boxeo, se recomienda que estén bien protegidos para evitar el trauma en la cabeza, ¿no? Ahora, hay reportes que son no recomendados en los pacientes que tienen epilepsia y que entran en la categoría de clase 3. Son deportes que no debieran practicarse, excepto en casos excepcionales y solo bajo permiso del neurólogo y cumpliendo con los criterios de los pacientes que hacen deportes clase 2, es decir, tener por lo menos, como ya dije hace rato, un año de libertad de crisis, realizar el deporte bajo una supervisión visual estricta de una persona, ¿verdad? Y con permiso del neurólogo y firma de consentimiento informado de parte de los familiares, si es que ellos lo van a realizar, ¿no? O a menos que la epilepsia ya se encuentre resuelta, es decir, ya haya habido remisión, que es decir, que haya una libertad de crisis por arriba de 10 años y sin uso de fármacos antiepilépticos y ese paciente por lo menos por arriba de 5 años. Ahí se pueden, pues vamos a decir, estos deportes que se llaman de clase 3, pero en realidad en la mayoría de ellos no están recomendados porque sí son deportes riesgosos, ¿no? Son, por ejemplo, el salto en bungee, el salto libre, acrobacia con gimnasia, pero de movimientos en altura. El salto de parachute no se recomienda. Pilotear avión definitivamente no. Motociclismo acuático con surfing tampoco se recomienda. No se recomienda buceo en ningún caso, ¿verdad? No es recomendado. El buceo se debe evitar a menos que haya libertad de crisis, pues remisión por lo menos de 4 años y sin uso de medicamentos sedantes y con un instructor bien entrenado. Solamente así, pero también tengan en cuenta que el riesgo ahí sí es alto, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones generales para practicar deportes en pacientes con epilepsia, pues deben de ser claras, ¿verdad? Y primero, pues tener sentido común de parte del paciente y de parte de sus familiares, ¿verdad? Yo he mencionado varios deportes, pero el sentido común ubica, ¿verdad?
Evitar restricciones absolutas, no hay que hacer así que no puede jugar ningún partidito de fútbol o de voleibol, no hay que ser tan así. Ya dije aquí los riesgos que pueden haber y los cuales pueden en un momento dado ser permitidos, ¿verdad? Usar protecciones necesarias cuando esto sea lo adecuado, como cascos, ya lo dije, ¿verdad? De preferencia estar libre de crisis, por lo menos de un año, ¿no? Tratar de no usar medicamentos sedantes y cuando el paciente los tenga que tomar, porque en ocasiones tienen que tomar medicamentos, algunos como medicamentos derivados de benzodiazepinas que son específicos para algunos tipos de epilepsia asociados a otros, pues ahí en un momento dado sí no se recomendaría tanto que haga ejercicio, ¿verdad? Los deportes acuáticos que tienen riesgo de inmersión, pues definitivamente sí no se recomiendan, y si se van a realizar tienen que haber precauciones especiales, como ir con una persona que sea un salvavidas bien entrenado y profesional para dar una asistencia en un momento dado de rescate si es que ocurriera la crisis, ¿verdad? Pero idealmente yo no lo recomendaría tanto deportes de inmersión, ¿verdad? Individualizar cada caso definitivamente sí, y hablar bien claro sobre los riesgos con el paciente, si es un adolescente, o con un escolar, si es que es insistente, ¿verdad? O un chico que ya vaya a secundaria, y también con la familia. Tiene que hacer un consenso entre todos y plantear el riesgo-beneficio, ¿verdad? Y escoger mejor un deporte que no sea de peligro. Bueno, pues entonces esta es una información que espero que les sea de utilidad, y pues como siempre me despido de todos ustedes. Espero que esta información por el día de la epilepsia que fue ayer, pero que hasta hoy puedo dar esta breve comunicación, les sea de utilidad. Tómenlos muy en cuenta, es importante. Sabemos que nuestros hijos pues quieren hacer una actividad deportiva porque no se quieren sentir excluidos. Escojamos cuál puede ser, platiquemos directamente con el neurólogo que lo esté tratando para tratar de llegar a un consenso de si puede hacer determinado ejercicio o no lo puede hacer, ¿no? Espero que, insisto, les haya servido, y bueno, me despido como siempre aquí desde mi consultorio, y espero que nos sigamos viendo y que les sean de utilidad estos videos cortos. Un abrazo para todos y buenas noches.